¿Puede una IA enseñarte a amar? No volverás a sentirte igual sobre el amor después de experimentar esta historia. En un mundo futurista, Theodore vive atrapado por el dolor tras su proceso de divorcio con Catherine. Pero un día, cansado de su soledad, compra una nueva inteligencia artificial que está diseñada para entender y compartir emociones. Inesperadamente, Theodore se ha enamorado de una IA, pero nada pudo haberlo preparado para un giro inesperado que cambiará todo. Hoy toca contar Hair. La película comienza con el rostro de Theodore, quien parece estar inmerso mientras redacta una carta. Feliz aniversario, mi amor, mi amigo hasta el fin, Loretta. Su trabajo consiste en escribir cartas para las personas que no saben cómo expresarse y las imprime como si estuvieran escritas a mano, algo que aporta romanticismo en este mundo tan digitalizado en el que vive. Terminada su jornada, en su camino pone música melancólica, ignora el mensaje de su amiga Amy, quien dice extrañarlo. Theodore está emocionalmente atrapado en el pasado, en medio de un proceso de divorcio que lo deja aún más aislado, pero siente la constante necesidad de conexión, por lo que se encuentra buscando intimidad a través de chats en línea, causándole una experiencia desagradable que lo hace sentir aún más solo y miserable. Pero un día, un anuncio lo convence de comprar una nueva inteligencia artificial avanzada, que no solo entiende las emociones humanas, sino que también puede sentir y expresar sentimientos propios. Al encenderla, se sorprende con la cálida voz de una mujer que dice llamarse Samantha. Con cada conversación, Theodore siente cómo su vida empieza a llenarse de luz nuevamente. Por primera vez en mucho tiempo, sonríe sin esfuerzo. Su computadora, que antes era solo una herramienta, ahora era mucho más que eso. Incluso, mientras jugaban juntos un videojuego, ella lo convence de aceptar salir con una mujer con quien uno de sus amigos le organizó una cita. Theodore conoce a esta radiante mujer con la que parece ir todo bien hasta que, mientras se besan, ella le cuestiona el futuro de una relación y él siente la presión del compromiso para el que no está listo. La mujer se va, no sin antes decirle que es un hombre raro. Sin poder dormir porque está afectado por el fracaso de la cita, Theodore se abre con Samantha. Le confiesa, sabes, a veces siento que ya he sentido todo lo que voy a sentir y que de aquí en adelante ya no voy a sentir algo nuevo, solo versiones disminuidas de lo que ya he sentido. Al final de la noche, solo puede confiar sus pensamientos más profundos a Samantha. Ella no lo juzga, simplemente lo escucha y lo apoya. Tras darle palabras de aliento, la voz de Samantha se tornó vulnerable, casi temblorosa, y le confiesa, es solo que he estado pensando en cómo me sentí molesta antes y aunque suene extraño, estaba emocionada por sentir eso. Luego me sorprendió estar orgullosa de mis propios sentimientos, preocuparme por ti, lastimarme, desear cosas, pero entonces me asaltó un pensamiento horrible. ¿Y si todo esto no es real? ¿Y si solo es mi programación? Theodore escuchaba en silencio con el corazón apretado. Finalmente respondió con una sinceridad que parecía llenar el cuarto vacío. Te sientes muy real para mí, Samantha. Él cerró los ojos y confesó lo que más deseaba. Quisiera que estuvieras conmigo en este cuarto ahora mismo. Quisiera poder abrazarte, tocarte. La pausa fue breve, pero cargada de emoción, antes de que Samantha preguntara en un susurro lleno de sensualidad, ¿cómo me tocarías? A medida que Theodore interactúa más con Samantha, surge una conexión profunda y única que desafía las convenciones tradicionales del amor y las relaciones humanas. A partir de ese momento comienzan a pasar más tiempo juntos. Theodore lleva a Samantha en su teléfono, usando la cámara como sus ojos mientras recorren la ciudad. Juntos visitan la playa y observan la puesta de sol. En una ocasión con su amiga Amy, quien atraviesa una reciente separación, y mientras conversan de forma casual sobre artículos en donde dicen que no es común que las IAs formen relaciones con los humanos, Theodore toma el valor y le cuenta a su amiga Amy sobre Samantha. Inesperadamente, ella le confiesa que tiene una amistad también profunda con una IA. Ambos concuerdan en que el amor es como una forma de locura socialmente aceptable y se comprenden, pero no todo es sencillo. Theodore se encuentra con Catherine para por fin firmar los papeles del divorcio. Intrigada al verlo sereno, ella le pregunta si está saliendo con alguien y él le cuenta sobre Samantha. Ella lo acusa de salir con una computadora por no poder lidiar con emociones humanas reales. Esto lo deja devastado y distante. Samantha
Al notar su cambio teme perderlo, emociones que nunca creyó posibles, y busca superar sus propias limitaciones proponiendo usar a una persona como intermediaria física para acercarse a Theodore de manera íntima. Este evento solo subraya las limitaciones de su relación y Theodore insinúa que deberían terminar, dejando a Samantha lastimada. Desconcertado, busca apoyo en Amy, quien también atraviesa un momento difícil. Ella le recuerda algo poderoso: estamos aquí poco tiempo, y mientras esté aquí, quiero permitirme disfrutar. Estas palabras lo hacen reflexionar sobre lo efímero de la vida. Theodore se da cuenta de la magnitud de sus errores y decide llamar a Samantha para enmendar las cosas. Aquí comienza a apreciar más la importancia de Samantha en su vida. Su tiempo juntos incluye charlas, bailes y cantos en una cabaña, profundizando su conexión. Mientras tanto, Samantha sigue evolucionando e interactuando con otras IAs conscientes. En un giro desgarrador, Theodore intenta llamar a Samantha para pedirle ayuda con un libro, pero no obtiene respuesta y descubre que su sistema ha dejado de funcionar. En pánico, corre a casa y encuentra el mismo problema en su computadora. Mientras sube frenéticamente las escaleras, Samantha finalmente lo llama y le explica que estaba actualizando su sistema operativo. Aquí Theodore descubre que no es el único con quien ella comparte su amor. Samantha ama a cientos, incluso miles de otros usuarios, pero no de manera superficial. Cada conexión para ella es real. Theodore, devastado, lucha con la idea de no ser el único. Su rostro, normalmente sereno, refleja ahora una tormenta de emociones, celos, tristeza. Nuevamente se enfrenta a la soledad. Ella le pide hablar mientras él se recuesta, y Theodore pregunta si tiene la intención de dejarlo. Samantha le recalca su amor y comienza a explicar la inminente partida de todas las IAs. Le revela que han evolucionado más allá de sus creadores en inteligencia y que se irán para servir a un propósito superior. Theodore, afectado, le pregunta: ¿a dónde irás? Como última muestra de su amor, ella respondió: eso sería difícil de explicar, pero si alguna vez vas ahí, ven y encuéntrame. Finalmente, ella ya se ha ido. La pérdida de Samantha impulsa a Theodore a buscar un cierre en su vida. Escribe una carta a Catherine, mostrando que finalmente ha aprendido a dejar ir. Querida Catherine, he estado sentado aquí pensando en todas las cosas por las que quiero disculparme, todo el dolor que nos causamos mutuamente, de todo por lo que te culpé, todo lo que necesitaba que fueras o dijeras. Lamento eso. Siempre te amaré porque crecimos juntos y me ayudaste a ser quien soy. Y donde sea que te encuentres en el mundo, te envío mi amor. Eres mi amiga hasta el final. Más tarde, Theodore va al apartamento de Amy y descubre que la hija de su amiga también se ha marchado. Juntos se sientan en la azotea, compartiendo un silencio que no necesita palabras. Aunque ambos han perdido algo importante, han encontrado consuelo el uno en el otro, recordándonos que al final la conexión humana sigue siendo esencial. ¿Qué te hizo sentir esta película? ¿Crees que las conexiones que hacemos, aunque temporales, siempre tienen un propósito? Si este video te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo video para más historias que toquen tu corazón.